Sean todos bienvenidos y bienvenidas al aula virtual de Geometría Analítica de Vectores 1. Bueno, hoy vamos a desarrollar sistema de coordenadas. Entonces voy a proceder a presentar la pantalla. Me avisan por favor si se visualiza. ¿Se visualiza? No, profe. Ahora sí. Ya, gracias. Bueno, voy a ver quién más entra. Vamos a esperar un ratito a ver, vamos a darle la oportunidad que entren más estudiantes. Bueno, en honor al tiempo y a los que ya se prendieron, por favor les pido que del otro lado cierren sus micrófonos, por favor, ¿sí? Bueno, nuestra clase hoy, como les estaba diciendo, se trata sobre sistemas de coordenadas. Como ustedes saben, que parece que entró alguien más. Bueno, como estaba diciendo, un sistema de coordenadas se presenta de esta forma, ¿verdad? Tenemos unas rectas verticales y una recta horizontal. La recta, como ustedes saben, la recta vertical es la que le conocemos como eje de ordenadas, y la recta vertical, la eje de abscisas también, que lo conocemos como eje de abscisas. Sabemos que la intersección de estos dos ejes, de estas dos rectas, genera el origen de coordenada, en este caso 0, 0, ¿verdad? El punto 0, 0. Sabemos que este eje, esta intersección de ejes de coordenadas, le divide al plano en 4 cuadrantes. Un primer cuadrante, luego tenemos el segundo cuadrante, luego tenemos un cuarto cuadrante, el tercer cuadrante, perdón, y luego tenemos el cuarto cuadrante. Eso es si es que cae en uno de los cuadrantes, porque también sabemos para qué sirve
el plano cartesiano. Este sistema de coordenadas sirve para ubicar puntos en el plano, ¿verdad? Por ejemplo, sabemos que en el primer cuadrante, por ejemplo, un punto A, cuyas coordenadas van a ser sí o sí positivo, ¿verdad? Es decir, tanto la X como la Y son positivas. En el segundo cuadrante, las coordenadas, si tenemos por ejemplo un punto B, las coordenadas en este caso tendría que ser, para que caiga en el segundo cuadrante, tendría que ser negativo, positivo. Y para que caiga en el tercer cuadrante, un tercer punto podría ser C, por ejemplo, tendría que ser negativo, negativo. Y en el cuarto cuadrante, pues tendría que ser la posibilidad que caiga, pues tendría que ser un positivo, punto B, por ejemplo, y uno negativo. Y la otra es que obviamente no caiga en el primero, en el segundo, ni en el tercero, ni en el cuarto, ¿verdad? Qué sé yo, puede caer sobre la recta X, por ejemplo, un punto. En este caso puede ser un punto E, por ejemplo. Para que caiga sobre la abscisa, en este caso tendría que ser, ¿quién tendría que ser 0? Es Y, ¿verdad? Entonces, y también puede caer tanto lado negativo sobre la X o lado positivo sobre Y, por ejemplo. Sobre Y, si cae acá, por ejemplo, que no caiga en ninguno de los cuadrantes, puede ser el punto F. Acá tendría que ser, por ejemplo, en X0 y positivo en Y. Entonces caería sobre la recta Y, que por supuesto puede ser positivo o negativo, ¿verdad? Si es negativo, por supuesto tendría que salir para abajo, ¿verdad? Bueno, ¿y para qué sirve el sistema de coordenadas? Sirve para ubicar puntos en el plano, ¿verdad? Y sabemos que teniendo ciertas características, nosotros podemos ir detallando ciertas cuestiones. Podemos ir detallando, por ejemplo, siempre y cuando que nosotros tengamos como datos, justamente al tener como datos dos puntos, por ejemplo. Entonces, el punto punto 1 teniendo como dato punto 1 tendría X sub 1, Y sub 1 y punto 2, X sub 2 y sub 2. Bueno, teniendo como dato entonces dos puntos, nosotros podemos hacer varias cosas dependiendo de esto, ¿verdad? Primero que nada podemos hallar, por ejemplo, la distancia que existe entre estos dos puntos. Entonces vamos a tener la primera de ellas, la primera formulita entonces, que es distancia, ¿verdad? Distancia de un punto 1 al punto 2. Que saben ustedes que es igual a la raíz cuadrada, la distancia entre X sub 1 menos X sub 2 al cuadrado, sabemos que cumple el teorema de Pitágoras, más Y sub 1 menos Y sub 2 al cuadrado. Esto me permitiría hallar la distancia entre dos puntos. Y también teniendo como datos siempre estos mismos puntos, también yo puedo tener la fórmula de punto medio. Es decir, si yo tengo la distancia entre dos puntos, también puedo hallar el punto medio entre esas dos distancias. Este sería fórmula de distancia, como les dije.
Luego tenemos el punto medio que le estaba diciendo. Para allá el punto medio es simplemente, siempre teniendo, como le dije, dos puntos también, es la mitad, sería x media. Voy a mirar un poco a ver quién entró. Parece que nadie más entró. Bueno, x media sería el promedio de las abscisas, entonces sería x sub 1 más x sub 2 sobre 2. Disculpe, profesor, ya alcé la Sí. mano. Una consulta. En la fórmula de distancia entre dos puntos no tendría que ser x2 menos x1 y y2 menos y1. Indistintamente se puede hacer, no hay ningún inconveniente en ese sentido. Usted lo que tiene que tener en cuenta siempre es la diferencia. Si usted comenzó con x sub 1 menos x sub 2 al cuadrado, la siguiente tiene que ser y sub 1 menos y sub 2. O x sub 2 menos x sub 1, y sub 2 menos y sub 1 al cuadrado. Ese es el patrón que sigue y no se va a equivocar, o sea, el resultado de la distancia tiene que salir igual. Gracias, profesor. ¿Sí? Bueno, sigo entonces. Bueno, estaba en el punto medio. Acá también lo mismo pasa. Ese es para hallar x media y para hallar y media sería, como acá puse x1 más x2, acá sería y sub 1 más y sub 2 sobre 2. Entonces esto me va a permitir hallar el punto medio también entre esos dos, entre los dos puntos también, ¿verdad? La distancia. Otra cosa más, también teniendo como datos dos puntos, también podemos hallar lo que se llama la pendiente. La pendiente, recordemos, la pendiente representamos por la letra M minúscula y no es otra cosa que el cociente entre el promedio, sería entre la distancia, pero y sub 1 menos y sub 2, y entonces sería sobre x sub 1 menos x sub 2. También indistintamente acá puede ser, si en el numerador ponemos y sub 2 menos y sub 1, entonces en el denominador hay que poner también x sub 2 menos x sub 1. Por eso hay que atender siempre el orden. Este puede ser el orden, o si no también puede ser y sub 2 menos y sub 1, entonces acá tiene que ser x sub 2 menos x sub 1. Cualquiera de los dos me va a permitir hallar la pendiente. Lo que yo tengo que cuidar siempre es tener ese orden. Entonces son tres cosas que ya podemos hallar, ¿verdad? Distancia entre dos puntos, punto medio y también pendiente. Al tener la pendiente sabemos qué es la pendiente, es la tangente trigonométrica del ángulo, es decir, la inclinación. Entonces, sabemos también que cuando tenemos la tangente, entonces, tangente de alfa es igual a la pendiente. Este es el ángulo de inclinación. Entonces, una vez que yo halle la pendiente, que es un número, ahí yo puedo hallar la inclinación de esa mi pendiente, que puede ser positivo, negativo o cero. Bueno, teniendo también como datos dos puntos, y también podemos tener entre ellos, por ejemplo, en caso que me pida, qué sé yo, un tercer punto entre, o sea que teniendo por ejemplo dos puntos y hallar un tercer punto, otro punto por ejemplo cualquiera, ¿verdad? Pero ahí ya necesitamos tener una razón, ¿verdad? Entonces ahí ya sería punto de división, o sea que sería por ejemplo, necesitaríamos un punto entre ellos, que le podemos llamar por ejemplo x, y para ello ya necesitamos tener una razón, ¿verdad? Y
la formulita que queda tiene que ver parecido al punto medio. Se llama punto de división. Punto de división de un segmento. Allí, por ejemplo, entonces, mi fórmula sería, para hallar mi punto, sería x sería x sub 1 más razón por x sub 2 sobre 1 más la razón. Ese para hallar el punto x, y para y sería y sub 1 más razón por y sub 2 sobre 1 más la razón. Eso es en el caso que me pida un punto de división entre dos puntos, ¿verdad? Bueno, ¿qué también podemos tener? También podemos tener cuando tenemos dos puntos, ustedes saben, ecuación de la recta. Para la ecuación de la recta, ahí ya necesito, puedo tener, por ejemplo, dependiendo de los datos, si tengo dos puntos, dije, y una pendiente, sería ecuación punto pendiente. Punto pendiente. Justamente ahí necesitamos tener un punto y una pendiente. Entonces mi formulita me quedaría y menos y sub 1 igual a pendiente por x menos x sub 1. Entonces, teniendo como dato un punto y una pendiente. Y también cuando tenemos exactamente dos puntos, como en este caso que dijimos, acá justamente dos puntos, también podemos tener ecuación cartesiana que pasa por dos puntos. Y la ecuación cartesiana que pasa por dos puntos, sería utilizar esto mismo y nos quedaría así. Y menos y sub 1, y la fórmula de la pendiente, recordemos que era igual a y sub 1 menos y sub 2 sobre x sub 1 menos x sub 2, que puedo reemplazar. Es decir, en vez de esta formulita de la pendiente, entonces puedo poner también acá y sub 1 menos y sub 2 sobre x sub 1 menos x sub 2 por x menos x sub 1. Y este sería entonces la ecuación cartesiana que pasa por dos puntos. Y esta sería entonces ecuación punto pendiente. Es decir, cuando nosotros tenemos dos puntos, entonces hay infinidad de situaciones que podemos ir sorteando, ¿verdad? Lo que tenemos que ir aprendiendo son las diferentes fórmulas, ¿verdad? En el caso de ustedes van a tener la posibilidad todavía de utilizarlo seguramente, que obviamente en un formulario, mientras sean en estos parciales, ¿verdad? Porque en las finales, lastimosamente, vamos a rendir así sin formulario, pero van a tener la posibilidad de ir aprendiendo, ¿verdad? Obviamente. Bueno, entonces son estas cuestiones lo que se puede ir hallando teniendo como datos dos puntos. Vamos a ir viendo entonces algunos ejercicios concretos. Entonces, acá tenemos un primer ejercicio que me dice: demostrar que los puntos A, menos 2, menos 1, el punto B, 2, 2 y C, 5, menos 2, son los vértices de un triángulo isósceles. Calcular su área. En este caso, ¿qué es lo primero que tenemos que tener en cuenta? Primero que nada, lo la gráfica, ¿verdad? Entonces, lo primero es, vamos a ver cómo quedaría la gráfica para poder ubicarnos, ¿verdad?
Entonces en el plano quedaría el punto, vamos a ver, por acá sería, vamos a ubicar negativo, positivo, menos 1, menos 2, y acá sería, ese sería el punto A. Punto A. El punto B, 1, 2, 1, 2, estaría más o menos por acá. Y el punto C, 3, 4, 5 y menos 2 por acá más o menos. Punto C, 5 menos 2. Y uniríamos ahí entonces sería más o menos así nuestro triángulo, ¿verdad? Entonces recordemos para que las características de un triángulo isósceles. Un triángulo isósceles, ¿qué tiene que cumplir? ¿Se acuerdan? Se supone que dos de sus lados tienen que medir lo mismo. Seguramente esta distancia de AB y de B a C tendrían que ser iguales y tendría que ser diferente a una de las terceras distancias, en este caso entre la distancia de AC. Entonces lo que tenemos que hallar es acá tres distancias, y de acuerdo a la distancia, entonces si dos distancias cumplen con que miden lo mismo y con que la tercera distancia, en este caso sería, por decir, si cumple esto, distancia de AB es igual a distancia de BC, tendría que ser diferente de distancia de AC. Si eso cumple, entonces son los vértices de un triángulo isósceles. Y sabemos que para hallar el área del triángulo también, ¿verdad? Es igual a B por C sobre 2, que también podemos hacerlo a través de sus vértices, ¿verdad? También podemos hallar perímetro, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, podemos agregarle eso también, ¿verdad? Entonces lo primero que hay que hacer es hallar distancia. Vamos a hallar, por ejemplo, distancia entre A y C. Perdón, entre A y B. Entonces ponemos distancia de A a B. Recordemos entonces nuestra formulita. Vamos a poner, puedo poner x sub A o x sub 1 menos x sub 2 al cuadrado más y sub 1 menos y sub 2, esto entre paréntesis también al cuadrado, y todo esto bajo la raíz cuadrada. Entonces vamos a tener distancia de AB x sub 1, y bueno, le voy a llamar, entonces este sería x sub 1, este y sub 1, entonces este sería x sub 2 y este y sub 2.
Entonces sería x sub 1 para mí entonces es menos 2 menos x sub 2, que es 2 también, y sub 1 menos 1, y sub 2, 2. Si no iguales se suman, acá podemos tener entonces menos 4 al cuadrado, menos 3 al cuadrado, en donde vamos a tener entonces 16 más 9, ¿verdad? 4 al cuadrado da 16 positivo, 3 al cuadrado negativo da positivo 9. Entonces, esto resulta raíz cuadrada de 25, ¿verdad? Y la raíz cuadrada de 25 da 5, ¿verdad? O sea que por un lado, entonces ya sabemos que distancia de AB resultó 5. Vamos a ver distancia de BC. Distancia de BC. Este le llama x sub 2 y sub 2, entonces este puede ser x sub 1 y este puede ser entonces y sub 1. Misma formulita entonces, pero vamos a utilizar entonces x sub 1 ya acá, entonces ya voy a estar cambiando. Este va a ser 5 menos 2, ¿verdad? Y el otro sería menos 2 menos 2 al cuadrado también. Acá tendríamos 3 al cuadrado. Y acá también menos 4 al cuadrado. Y también resultaría distancia de BC. Sería también acá 9 más 16. También entonces ahí comprobamos que también sale raíz cuadrada de 25. Significa que raíz cuadrada es 5. Quiere decir que ya comprobamos por un lado entonces que dos de sus distancias miden lo mismo, ¿sí? Y el tercero tendría que ser diferente. Y vamos a salir de la duda. Entonces, distancia de AC quedaría entonces, bueno, acá les di a los dos le llamé x1 y 1, entonces uno de ellos tiene que ser x sub 2 y sub 2. Entonces voy a decidir por este y también por este. Entonces, este sería x sub 2 y este y sub 2. Entonces ahora distancia entre AC. Se supone que tiene que salir diferente de 5. Misma fórmula, x sub 1 menos x sub 2. Entonces sería menos 2 menos 5 al cuadrado más y sub 1 menos 1 menos 2 al cuadrado. Entonces esto quedaría menos 7 al cuadrado más menos 3 al cuadrado. Entonces la distancia de AC es igual a... ¿Cómo? Ahí en ese i sub 1 menos i sub 2 no es menos 2. Espera que un ratito. Menos 2 menos 5. Después es menos 1 si tenés razón. Si se convierte en más, entonces queda acá esto en 1 nomás ya. Ahí. Así, ¿verdad?
Sí, profe. Sí, gracias. Entonces es 49 más 1, por ahí de 50. Y ahí entonces ya queda demostrado entonces que dos de sus distancias miden lo mismo y la tercera mide diferente. Bueno, ese puede ser una propuesta, ¿verdad? Luego acá nosotros podemos hallar también, teniendo las tres distancias, podemos hallar perímetro, podemos también hallar área, todo lo que nosotros queramos, ¿verdad? Dependiendo de lo que nos sea permitido en este momento, ¿verdad? Bueno, eso ya les voy a dejar a cuenta de ustedes para que puedan hallar entonces el perímetro de estas figuras, ¿les parece? La otra propuesta que tenemos dice, demostrar que los puntos A, 12, 1, B, menos 3, menos 2 y C, 2, menos 1 son colineales. Eso significa ver si estos tres puntos quedan o no alineados. A eso se refiere, ¿sí? Entonces, verificar si estos tres puntos quedan o no alineados. Voy a alzar un poco más. Un poco más para tener más espacio. Bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer es ubicar esos puntos para poder ver un poco qué comportamiento tiene entonces también en el plano coordenado, en el sistema de coordenadas cartesianas, ¿verdad? Al ubicar estos puntos, ¿verdad? Entonces ponemos, Una tenemos... consulta, un mensaje. ¿Cómo? Su audio estaba prendido. Bueno, ubicamos entonces los... Una ¿Cómo? consulta en un mensaje, digo, bro. Ah, ¿cuál era? ¿Cómo se sabe cuál es X1 y 1, X2 y 2? Y eso ya depende de vos. Mira, siempre el orden. Recuerden que el orden siempre es X e Y. Por ejemplo, a este yo le puedo llamar X. A este le puedo llamar X sub 1. Entonces este va a ser Y sub 1. Y yo necesito tener entonces X sub 2 y sub 2. Entonces el otro tendría que ser X sub 2 y sub 2. O sea, dependiendo de la necesidad, vos le adaptás. Lo que sí tenemos que tener cuidado siempre es que si le pusimos X1, no podemos poner Y sub 2 con él. Tenemos que poner X1 con Y1, X2 con Y2. O sea que siempre esos pares tenemos que tener en cuenta que tienen que ir juntos. ¿Está? En este caso, por ejemplo, vamos a ubicar un poco, a ver, vamos a ver dónde nos queda nuestro, vamos a ver. Salió un poco chueco. Vamos a ver. Ahí está. Ubicamos el punto 12, 1. 12 para X. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y 1 dice, entonces acá está, sería más o menos por acá el punto. Este sería entonces mi punto A. Acá sería el 1, acá sería con línea de punto hasta acá.
Esto sería A 12, 1. Después vamos a menos 3, 2, el punto B. Uno, menos 2, menos 3. Y menos 2 para abajo. Se supone que quedaría más o menos por acá, ¿verdad? Este está el otro punto. Ese sería el punto B. Entonces mi punto B quedaría en menos 3, menos 2. Menos 3, menos 2. Después el punto C. 2 menos 1. 2 menos 1 sería por acá. Dos menos 1, menos 3, menos 2 y 12, 1. Entonces, si es que esto hicimos bien, se supone que estos tres puntos tendrían que estar eso es ahí con la regla, tratar que coincida ahí y con eso, ahí está. Entonces acá ponemos, este es el punto C, el punto B y el punto A. Bueno, en este caso, por ejemplo, se puede ver, acá voy a poner más oscuro los puntos, acá está también, para que puedan ver. Aparentemente están alineados, ¿verdad? Pero analíticamente tenemos que demostrar también eso. ¿Qué significa? Podemos hacerlo a través de distancia o podemos hacerlo a través de pendiente. Resulta que a través de distancia, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? Podemos comprobar, por ejemplo, o sea que una de las cuestiones que nosotros tendríamos que comprobar es una primera opción, ¿verdad? Distancia del punto de BC más la distancia del punto este BC más la distancia, dijimos, del punto CA. Tendría que ser igual a la distancia más larga de distancia de BA a B. Es decir, esta distancia más larga de aquí hasta acá tendría que ser igual a la suma de las dos pequeñas distancias más pequeñas. Si esto cumple, entonces yo también digo que los tres puntos están alineados o son colineales. Y la otra opción es a través de la pendiente. A través de la pendiente, ¿qué significa? A través de la pendiente significa que todos sus puntos van a estar en común. Es decir, van a ser así como las cuadras paralelas, ¿sí? Porque las cuadras paralelas, ¿qué pasa con las cuadras paralelas? Nunca se cortan. O todos tienen puntos en común o no tienen puntos en común. En este caso van a tener puntos en común. Entonces, la otra opción, esta es la primera opción. La primera opción es a través de distancia. Y la segunda, entonces, a través de la pendiente. Entonces, la segunda opción, entonces nosotros podemos decir que la pendiente... ¿ustedes se acuerdan de condición de rectas paralelas? ¿Cómo son las
pendientes de dos rectas paralelas Son iguales. son iguales. Entonces esa es la que tenemos que también, por la que podemos también nosotros demostrar que estos puntos son colineales. Es decir, que la pendiente, por ejemplo, entre BC sea igual con la pendiente de CA. Entonces tenemos dos opciones para poder demostrar lo que estamos diciendo. Le voy a dejar la forma de distancia para que ustedes demuestren y les voy a mostrar a través de la pendiente para que podamos ver también que a través de eso también podemos decir que son colineales. ¿Les parece? Profesor, ahí donde pusiste las pendientes en vez de D no tiene que ser MCA. Sí, me equivoqué nomás de letra, dije pendiente y puse D otra vez. Sí, es que Distancia. estoy acostumbrado Ahí. con distancia. Gracias, Sí. profe. No, a usted. Ahí está. Profe, una Eh, consulta. sí, Yo no entendí por qué las pendientes van a ser iguales de BC a CA. y porque están sobre la misma línea. Resulta que cuando usted tiene dos rectas paralelas, ¿cómo son las paralelas? No se cortan, ¿verdad? Hay pues dos posibilidades. No se corta ningún punto en común o todos tienen sus puntos en común. En este caso van a tener todos sus puntos en común. Por ejemplo, ¿por qué? Porque es como que tenemos distancia de, mira, la pendiente entre BC pues es la misma distancia entre la pendiente de CA también. ¿Sí? Entonces, todos sus puntos van a estar en común también. Entonces, asumimos que van a ser rectas paralelas. Entonces, a través de esto también nosotros decimos, ¿por qué? Porque va a quedar sobre una misma línea. ¿Sí? Entiendo. Es por eso, ¿verdad? Entonces, acá nosotros tenemos que llamar ya otra vez. Entonces, uno de ellos, por ejemplo, qué sé yo, este podría ser X1, este sería Y sub 1. Entonces, si le llamé a este X1 y 1, entonces el siguiente tendría que ser X sub 2, Y sub 2. Y ahí ya puedo hallar entonces la pendiente entre BC. Entonces voy a poner pendiente, la pendiente de BC entonces sería, recordemos que es igual a, o sea que al cociente entre Y sub 2, entonces ponemos por ejemplo, o Y sub 1 menos Y sub 2 sobre X sub 1, entonces menos X sub 2. Siempre recordemos el orden que pusimos. Si pusimos primero Y sub 1 menos Y sub 2, entonces también tenemos que poner en el denominador X1 menos X sub 2. Y ahora procedemos a reemplazar. Y sub 1 en este caso le llamé menos 2. Y sub 2 para mí es menos 1, entonces sería menos 1, sería positivo después, ¿verdad? X sub 1 sería menos 3, menos, y X sub 2 sería 2. Entonces en el numerador quedaría menos por menos acá va a dar más, entonces va a quedar menos 2 más 1 menos 1 en el numerador, y abajo voy a tener menos 5, ¿verdad? Y menos dividido menos va a dar más, es decir, va a salir un quinto, ¿verdad? Tendría que salir entonces la pendiente de CA también un quinto. Vamos a ver si eso es cierto. Entonces le vamos a llamar también este sería, si le llame X2 Y sub 2, este puede ser X sub 1 y este sería Y sub 1. Oye, ya la pendiente también habrá entre C y A. Vamos entonces entre la pendiente de C y A. Entonces, Y sub 1, le llamé Y sub 1, entonces sería 1 menos Y sub 2, sería menos 1 sobre X sub 1 para mí es 12 y X sub 2 es 2. Menos por menos da más, 2, 1 más 1 y acá me da 10, ¿verdad? Al simplificar esto me da
1 sobre 5. Es decir, las dos pendientes miden lo mismo, ¿verdad? Significa que son paralelos, es decir, los tres puntos B, C y A entonces son colineales mediante la pendiente, y mediante la distancia seguro que va a verificar también. ¿Les parece? Sí, profesor. Bueno, la distancia entonces la vamos a hacer para comprobar un poco también. Utilizando esto mismo también podemos utilizar lo mismo. Distancia entre eso lo pueden llevar ustedes para hacer, ¿verdad? ¿Les parece? ¿Sí? Sí, profe. Profe, una consulta. Sí. Yo no encontré la fórmula de pendiente en el material. No puede ser. ¿En serio? ¿En serio me decís? ¿Y buscaste bien? O sea, en el primer material de la unidad 2 por lo menos no vi. Ah, ya, y bueno, ¿cómo se dice? Y copia ahora entonces, o sea que ahora vas a tener en el video. Y Vale, sub profe. 2, y sub 2 menos y sub 1 puede ser, o sea que indistintamente, lo que hay que tener cuidado siempre es el orden, ¿verdad? Si es el cociente ponemos y sub 1 menos y sub 2 en el numerador, entonces en el denominador tiene que quedar x sub 1 menos x sub 2 también. Y de todas maneras voy a mirar otra vez el material. Qué raro que no... Porque me pareció que estaba. Pero puede ser que no, ¿verdad? Bueno, acá les tengo la última propuesta. Dice, demostrar que los puntos A, 2 menos 2, B, menos 8, 4 y C, 5, 3 son los vértices de un triángulo rectángulo. Pide nuevamente calcular su área. En este caso, por ejemplo, sabemos que el triángulo rectángulo es el único que cumple con el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Entonces, a través de la fórmula de distancia, nosotros podemos demostrar perfectamente si es que esto es o no un triángulo rectángulo. Primeramente, entonces, no se olviden ustedes cuando tienen así los vértices o los puntos, ¿verdad? Es ubicar en el plano cartesiano, representar la gráfica, entonces gráficamente ustedes ya van a tener una idea de qué es lo que está pasando en el sistema de coordenadas, en el plano, ¿está bien? Y una vez que ustedes ya tengan un triángulo y se visualice que cumple más o menos con el triángulo rectángulo, significa que analíticamente tiene que también verificar, ¿verdad? Cuando decimos analíticamente, acá también nos referimos a la fórmula de distancia y también nos referimos a la fórmula de pendiente. Porque recordemos también que en un triángulo rectángulo, el triángulo rectángulo es el único que tiene un ángulo recto, es decir, un ángulo que mide 90 grados, ¿verdad? Solamente eso pasa en un triángulo rectángulo. Eso también tiene que tener en cuenta. O sea que acá también se puede hacer a través de la pendiente, ¿verdad? Entonces, primeramente, vamos a ver entonces, ubicar nuestros puntos. Y si gráficamente verifica, entonces se supone que analíticamente tiene que verificar también. Vamos a ver qué tal me sale esta gráfica. Vamos a los puntos 2 menos 2 punto A, entonces es 1, 2 menos 1 menos 2. Un primer punto A.
Ubico el punto menos 8, 4. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8 y 4 para arriba. 1, 2, 3, 4. Se supone que tiene que estar más o menos... Ese sería el punto B. Menos 8, 4. Y el punto C, 5, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Y 3 para arriba. 1, 2, 3. Acá sería más o menos... Punto C, 5, 3. Y después uniríamos los puntos. Sale un poco chueco mi... Ahí. Casi perfecto, ¿verdad? Ahí está. Acá por lo que vemos, acá es donde tenemos el ángulo de 90 grados. Esta partecita, ¿sí? Entonces, por lo que estamos viendo, ¿verdad? Aparentemente cumple con el triángulo rectángulo, ¿verdad? Es cuestión de medir acá esta distancia, medir esta distancia. Se supone que este sería el cateto base, este sería cateto altura y este sería mi hipotenusa, ¿verdad? Se supone que esta distancia al cuadrado más esta distancia al cuadrado tiene que ser igual a la distancia de la hipotenusa al cuadrado, ¿verdad? Y la otra es a través de la pendiente, como les dije, ¿verdad? Podemos decir también, por ejemplo, a través de... Podemos decir que la distancia, es decir, la pendiente entre AC tiene que ser igual a menos 1 sobre la pendiente de BA. Eso significa recíproca de signo contrario. Es decir, que la pendiente de AC por la pendiente de BA tiene que ser igual a menos 1. Eso significa el producto de las pendientes que me da menos 1 significa que son perpendiculares, ¿verdad? Tendría que ser perpendicular. Entonces, y para hallar el tema del área es a través de distancia. Es decir, nosotros para poder hallar entonces el área, recordemos que es igual a B por C sobre 2. Mi B viene a ser mi base. Mi base sería distancia de A, C por distancia de BA sobre 2. Ese me permitiría hallar el área. Tengo que hallar la distancia entre AC y la distancia entre BA
multiplicar y luego dividir con 2 y recordemos que es unidades al cuadrado, ¿sí? Y con eso ya estamos demostrando que es un triángulo rectángulo, ¿verdad? Si cumple luego esto que dijimos, que son perpendiculares, es decir, dos de sus lados son perpendiculares, significa, por ejemplo, que uno resulte, por decir, menos 1 y el otro tiene que resultar 1. O 3 medios y el otro tendría que resultar menos 2 tercios. O sea que siempre tiene que ser recíproca y decir lo contrario. Con eso también decimos que son perpendiculares. Y obviamente que en caso que me pida perímetro, por ejemplo, la fórmula de perímetro, si es que me pide, ¿verdad? Recordemos que el perímetro de cualquier figura, en este caso sería la suma de lado 1 más lado 2 más lado 3, y eso todo unidades. Sabemos que eso a través de distancia, ¿verdad? Tendríamos que tener la distancia sería distancia del punto A a C más, ese podría ser el lado 1. Luego distancia de A a B, distancia de A a B, y luego el último podría ser distancia de BC. Y ese me va a permitir hallar el perímetro y este el área. Bueno, hasta acá yo les propongo entonces, ¿qué les parece? Una consulta, profesor. El Sí. área también podríamos calcular, ¿verdad? Por el área del polígono. También, o si no, se puede hacer también a través de los vértices. A través de los vértices también, por ejemplo, podemos ver, por ejemplo, área igual a 1 medio. Si es a través de los vértices, podemos hacer, por ejemplo, por decir, siempre hay que tomar los vértices del área. Acá hay que tener en cuenta ¿cómo se llama? La determinante. Entonces sería, por ejemplo, puede ser en sentido antihorario, puede ser, por ejemplo, ACB, podría ser A, C, A, C, B, entonces se repetiría B. Es decir, tendríamos que tener así. X1, ese es a través de ¿cómo es? Utilizando los vértices. X1 y 1, este sería X2 y 2, este sería X3 y sub 3, y entonces se repetiría la primera X1 y sub 1. O sea, a través de esto también se puede hallar el área. Área igual a 1 medio por, esto se refiere a las coordenadas de los vértices. Por ejemplo, este tendría que ser coordenadas de A, coordenadas de C, coordenadas de B, y se repetiría coordenadas de A. Hay que usar las coordenadas. Acá, por ejemplo, de A sería 2 menos 2, de C sería 5, 3, de B sería menos 8, 4, y A se repetiría 2 menos 2. O sea que esto hay que reemplazar aquí, 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 aquí y aquí, aquí. Luego es el producto de las diagonales principales, la que baja y la que sube menos el producto de las diagonales secundarias por 1 medio. Y eso unidades cuadradas también. Tanto así por el teorema de Pitágoras, es decir, por esta fórmula de V por C sobre 2, V por C sobre 2 es lo mismo que por la fórmula del área por determinante. No sé si eso responde también a tu duda. Inclusive por ese camino también puedes hacer, si quieres. Otra opción. Gracias, profesor. De nada. Gracias. De nada, de nada. Y bueno, le deseo el mayor de los éxitos entonces. Y cualquier cosa va a estar
esto voy a poner otra vez en el enlace ahí para que ustedes puedan ver y para que puedan volver a mirar otra vez cualquier cosa que hayamos tenido alguna cosa o algo, y de repente entonces ver otra vez el video para poder puntualizar algunas cuestiones si por ahí no quedó muy claro algo, ¿verdad? Quedamos así Gracias, entonces. profe. Gracias, profe. Bueno, a ustedes que tengan un bendecido resto de jornada. Hasta luego para todos. Hasta luego, Hasta gracias. luego, hasta luego. Hasta luego, profesor, Hasta gracias. luego, hasta luego.